¿Se escucha? Sí, sí, sí. Bienvenidos sean todos a esta escuela sabática. Hoy tenemos plata para un avión, pero no tan lejos. Hoy no nos vamos ni a Guatemala, no nos vamos a ir a Suiza, vamos a ir a un país limítrofe. Nos vamos a ir directamente para Chile porque ahí nuestro amigo Diego Verdugo nos va a estar acompañando. Así que Diego, el tiempo es tuyo. Ok, muchas gracias, Ari. Saludo a cada uno de los chicos que están acá. Está mi compañero, entramos nosotros el lunes con Felipe Palacio. Así que un saludo para él, que le vaya bien en este semestre y a todos los demás igualmente, que los que vayan a iniciar clases puedan ahí estar bien concentrados y animados porque se necesita ánimo, fuerza. Es lo mismo que pasa con la escuela sabática, ¿cierto? Si se mantiene algo constante, se pone al final como un poco más complicado, pero se ha logrado hasta ahora y eso es bueno, bueno, muy bueno. Bueno, vamos a la lección. Como dice ahí, ¿se ve bien o no el título? Sí, ya. Lección 12, ¿cierto? El deseado de todas las gentes. Eh, Antes de que vayamos al versículo base, me gustaría que todos saben quién es el deseado de toda la gente. ¿Todos tienen claro quién es? ¿Quién es? A Jesús, ver, Jesús, Jesús, ya, perfecto, ya. Sí, porque Jesús. este título a mí me causaba hace algún tiempo atrás, como que en algún momento me encontré con este libro y siempre me pregunté por qué tenía este nombre. Bueno, ahí el lenguaje explica por qué, para que lo lean, y ella explica por qué el deseo de todas las gentes. Y efectivamente, como dice Kevin, el deseo de toda la gente es Cristo, es Jesús, ¿ya? Es ese ser esperado, ¿ya? Por eso el deseo de toda la gente. Bueno, vamos al versículo. Isaías 63, si alguien lo puede leer, por favor. ¿Para el Dice, texto, Diego? Ah, ya, no importa. Isaías 63, Dani. Isaías 63. Léalo nomás, tranquilo, nosotros lo esperamos. Isaías 63. ¿No? ¿Quieres que lea? ¿Sí? Ok. Isaías 63. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Ya. Este sería un texto profético, está hablando de alguien que andará, dice, y andará, que las naciones andarán en la luz de este personaje y los reyes al resplandor de su nacimiento, ¿ya? Bueno, ya no va a abarcar mucho este punto, pero más adelante lo va a precisar mejor, ¿ya? Lo que vamos a hablar nosotros en estas dos lecciones es acerca de los efectos del pecado, que es el día domingo, y el sábado se centra en quién es nuestra esperanza, ¿ya? Inicia con eso, ¿ya? Aquí dice, no hemos apartado la vista de nosotros mismos, no hemos apartado la vista de nosotros mismos, ni creído que Jesús es nuestro Salvador viviente. No debemos pensar que nos salvan nuestra propia gracia y nuestros méritos, ¿ya? El sábado hablaba de eso, ¿ya? Los méritos, ¿nuestros méritos son los que nos salvan? ¿Ya? ¿Es eso? No, pues, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué es lo único que nos puede salvar? Aquí yo lo subrayé, dice, la gracia de Cristo es nuestra única esperanza de salvación. No hay más, ¿ya? La gracia de Cristo, el regalo que nos entregó. El Señor promete, mediante su profeta, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvese a Jehová, ¿ya? Eh, y por contraparte, ¿qué pasa al no seguir el camino, sino que inmiscuirse en los caminos impíos, ¿ya? O en pensamientos inicuos? En el día domingo abarcáis y vamos a empezar ahí con un versículo
que queda en Isaías 59:1, si alguien lo puede leer. ¿Qué dice Isaías 59:1? Dice así, Isaías 59:1. He aquí que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha ensordecido para oír. Perfecto. Y la lección plantea en este aspecto, ya, una pregunta. Dice aquí, ¿por qué pedimos que la mano del Señor nos salve, pero no nos salva? ¿Por qué clamamos a Él, pero Él no escucha? ¿Por qué pasa esto? ¿Ya? ¿Será que Dios no quiere dialogar con un hombre pecador? ¿Será que Dios quiere estar alejado del pecado, de los hombres pecadores, y solamente escucha o está pendiente o está interesado en salvar solamente a los hombres que no pecan? Pareciera ser que si alguien lo pusiera desde ese punto de vista, parecería un poco lógico, pero no es así, ¿ya? Dice aquí, Isaías responde que Dios es capaz de salvar y escuchar, ¿ya? No se salva algo que está salvado, se salva algo que se está perdiendo. Alguien que se está ahogando se salva, ¿ya? No puedo salvar a alguien que está nadando bien y no le está pasando nada. Y escuchar, lo de escuchar tiene que ver con gente que está clamando, tiene algún dolor, necesita, está sufriendo, esa persona está sufriendo y está clamando a Dios y necesita que Dios lo escuche. Dios está atento a eso, ¿ya? Dice aquí, sin embargo, el hecho de que Él no lo haga, es una cuestión totalmente distinta. ¿Por qué es distinta? Y aquí vamos a entrar en el tema. Si alguien puede leer ahora Isaías 59:2, ¿ya? ¿Por qué entonces sería que a veces, o sea, el hecho de que Dios no lo haga tiene que ver con un aspecto diferente, ¿ya? Que no tiene que ¿Lo ver leo? con lo que Dios quiere. Sí, léalo. Uy, perdón. Isaías, Mariana me robó la- Isaías 59:2. Uno que vuestras Perfecto. uno, no, No, el 2. iniquidades separado de vuestro Dios y vuestros pecados su rostro de vosotros para no escuchar. Ya, perfecto, ¿cierto? Eso me dice el 2. Perfecto, el 2, ¿cierto? Dice ahí, las iniquidades, ¿qué producen las iniquidades con mi relación con Dios? ¿Qué pasa con las iniquidades cuando yo produzco eso, produzco iniquidades? ¿Qué hacen con mi relación con Dios? ¿Qué producen? Hace ¿Ah? división. División, ¿cierto, Dani? Buena, Hace Diego, ¿cómo tiempo que no estamos? veía el Dani. Sí, producen una división, ¿ya? No es que Dios se divida. Después vamos a ver un texto ahí en Génesis a posterior. Pero primero quiero que vamos a responder esta pregunta. ¿Por qué se aleja la justicia del hombre? ¿Ya? ¿Por qué se provoca esta división? ¿Qué es lo que hace el hombre que provoca esa división? Y aquí en Isaías lo recalca muy bien. Que provoca que la justicia de Dios, la justicia que tiene Él, se aleje del hombre, ¿ya? La justicia de Dios es algo bueno, ¿cierto? Y si nosotros obramos con la justicia de Dios, ¿qué pasa? Todos nuestros actos dejan de ser iguales a los del mundo, ¿ya? Y se convierten en cosas realmente buenas. Porque a veces podemos realizar nosotros actos, entre comillas, buenos, pero tienen resultados malos. Y es porque quizás nosotros creíamos que eran buenos, pero a la luz de la palabra y a lo que Dios entiende por justicia, está mal. Bueno, vamos a leer ahí. Vamos a abrir nuestra Biblia, la tenemos abierta en Isaías 59, pero vamos a leer desde el versículo 3 en adelante. Dice así: porque vuestras manos están sucias de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira y hablan maldad vuestra lengua. ¿Ya? Ahí hay varias cosas. El mancharse con sangre, después habla de las mentiras, ¿cierto? Y hablar maldades. El 4. No hay quien clame por justicia, ni quien juzgue por la verdad.
confían en la vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz inequidad, incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas, ¿ya? El que coma de sus huevos morirá, y si los rompen, saldrán víboras, ¿ya? No sé si han visto en algunos documentales, hay serpientes que ponen huevos en nidos de aves, ¿ya? Cuando esa serpiente sale, se comen a todos los demás y la- las víboras sobreviven así. Es una estrategia que tienen algunos animales. Sus telas no servirán para vestir, ni sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de inequidad y obras de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento. Hay en sus caminos. 8. No conocieron el camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, nadie que por ellas camine conocerá la paz, ¿ya? Yo creo que todos vemos lo que se relata aquí, lo vemos en la actualidad. Hay personas que por un acto que comete una persona se apresuran ¿a qué? A juzgarla, a funarla en las redes sociales, ¿ya? No meditan que quizá esa persona a lo mejor puede ser inocente, no. Los pies de las personas están presurosas a condenar a alguien, ¿ya? Eso es lo que habla aquí el Señor, derramar sangre. Jesús decía que con el pensamiento podríamos también haber matado ya a una persona, ya murió, ya quisimos hacer todo lo que quisimos, pero a lo mejor, claro, nos refrenamos porque la sociedad me va a ver mal, pero si esa sociedad no me estuviera viendo, yo cometiera los actos más terribles. De hecho, hay Facebook falsos donde se atacan a las personas sin ningún filtro y se hace por esa razón, porque es un perfil falso. Y si es un perfil falso, me escudo en eso y digo cosas que si estuviera mi cara en ese perfil, no las diría. Entonces, eso habla del interior de las personas que contamina el resto, ¿ya? El tema del juicio de Dios es muy importante porque solamente Él, el juicio es de Él, ¿ya? Y en ese sentido, ninguno de nosotros puede juzgar porque sería meternos en, eh, en, un, en, un, en una posición que no nos pertenece. La posición de juicio le pertenece solamente a Dios, ¿ya? Él es el que va a juzgar y Él va a saber cuándo va a juzgar. Pero cuando nosotros nos metemos en ese camino, erramos porque nuestra justicia no es buena, está contaminada por el pecado y siempre va a ensuciar algo. Si bien nosotros tenemos leyes terrenales que intentan hacer lo que tendría que pasar si Dios realmente lo que va a pasar a posterior, ahora nosotros estamos bajo esas leyes. Aún así, yo creo que cada uno de nosotros ha visto que alguna persona ha sido sentenciada injustamente, porque aún así la justicia del hombre, aunque tenga miles de incisos, de artículos, falla, ¿ya? Porque todavía no se llega a esa plenitud de justicia. Aún así, la justicia del hombre sigue siendo mala. Bueno, ahora sí, vamos al paralelo de Génesis, porque teníamos que en el capítulo 2, en el versículo 2, decía, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, ¿cierto? Y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oírlos, ¿ya? Vamos a ver lo que dice Génesis, si alguien lo puede leer. Génesis 3:8. Leo. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Perfecto. Ahí tenemos otro relato que habla acerca de lo mismo. Adán y Eva habían pecado, pero en este relato hay algo diferente. Aquí no es Dios el que oculta su rostro, ¿ya? Son ellos los que ocultan el rostro, ¿ya? Ellos provocan esa separación al pecar,
¿ya? Entonces aquí podríamos decir que a lo mejor la Biblia se está contradiciendo en este punto. No es así. Pero debemos entender algo. Cuando no podríamos decir que se contradice porque está hablando acerca de lo mismo, solamente desde un punto de vista diferente. Si yo lo veo desde el punto de vista humano, sin ver a Dios, ¿ya? Sin ver lo que está haciendo Dios, claro, veo que Dios se aleja de mí, ¿ya? Pero si lo veo desde el punto de vista del todo, veo que el hombre se oculta y oculta su rostro para que Dios no lo vea porque tiene vergüenza de lo que ha cometido, ¿ya? Entonces son dos puntos diferentes que se están viendo aquí. Están chocando estos dos puntos y por eso se ve un poco diferente, pero es lo mismo. Hacemos una separación, sí o sí, hay una separación. Ya no va a ser el mismo vínculo, ¿ya? Es lo mismo que ocurre con una relación de pareja. Si yo engaño a mi mujer, ¿ya? Y oculto información, ¿quién va a provocar la primera separación? Yo, porque me siento culpable y sé que le mentí. Por lo tanto, ya la relación va a cambiar. Desde el punto de vista de ella, va a pensar que yo me alejé de ella, que yo me estoy alejando, ¿ya? Pero, pero si yo lo veo desde el otro punto, va a parecer que ella se está alejando de mí porque a lo mejor yo pienso que ella sabe, y a veces no pasa eso. Bueno, ahí tenemos ese mismo, podemos ver la misma historia de diferentes puntos de vista, pero la significancia del pecado es que provoca esto, ¿ya? Que yo me aleje y que sienta una lejanía ya, porque yo cometí el error y me separé. ¿Qué provoca esa separación? Ya lo vimos, ¿ya? El guardar, la inequidad, pensamiento hacia el mal. Debemos tratar de cambiar esos pensamientos. Si vienen a mi mente pensamientos malos, yo debo estar cambiándolos. Y una forma de cambiarlos es acercándose a la palabra de Dios. Es una de, de las únicas formas que muestra la Biblia, ¿ya? Conocer más acerca de nuestro Salvador y conocer más acerca de sus preceptos. Si no lo hacemos, ¿cómo cambiamos esos pensamientos? El otro día veía una información acerca de cómo podemos, por ejemplo, una neurona que estuvo mucho, pongamos el ejemplo de un gimnasta que se lesionó y después se empezó a dedicar a otra cosa. Hay neuronas que quedan cargadas con una información. Por ejemplo, el gimnasta saltaba. Nunca más hizo ese salto. Entonces el documental decía que yo puedo pescar esa neurona que estaba con esa información del salto, volverla en blanco y transformarla, por ejemplo, en una neurona que ahora me ayude a leer, ya se memorice cosas. Entonces yo puedo ir cambiando en mi cerebro esos aspectos, ¿ya? Eso también es súper bueno. Que entendamos que nuestra mente, si está acostumbrada a algo, yo le puedo quitar eso, pero tengo que también reemplazarlo, ¿ya? Porque si no, no va a ocurrir el efecto que nosotros esperamos. ¿Iba a decir algo, Ari? Sí, que eso se llama plasticidad neuronal. Parece que lo vimos en el grupo, plasticidad, ¿cierto? Me recuerdo yo. Yo lo vi Ya. en neuropsicología en la universidad, Ya. pero lo vimos Plasticidad, también la semana pasada. perfecto, sí, eso era, plasticidad. Dice aquí al final, el pecado es principalmente un rechazo de Dios, un alejamiento de Él. El acto de pecar en la realidad se retroalimenta, porque no solo es un distanciamiento de Dios, sino además el resultado del acto que hace que el pecador se aleje aún más del Señor, ¿ya? Cuando ya ocurre el acto es porque yo ya me fui alejando, pero el culminar ese acto produce una lejanía aún más, ¿ya? Un distanciamiento aún mayor. El pecado nos separa de Dios, no porque Dios no se acerca al pecador, ¿ya? De hecho, toda la Biblia básicamente relata que Dios está tratando de salvar a los pecadores, sino porque el pecado hace que rechacemos su propuesta divina hacia nosotros, ¿ya? Por eso es tan importante que no toleremos ningún pecado en nuestra vida, ¿ya? El pecado, como ya hemos visto, hemos repetido bastante, produce una lejanía, pero no es que Dios se aleje de nosotros porque pecamos, ¿ya? Esa lejanía la provocamos nosotros, ¿ya? No es culpa de Dios.
¿ya? Podríamos dejarlo así. No es culpa de Dios que nos alejemos, pero sí hay una lejanía porque yo peco. Eh, pero Dios está interesado constantemente en salvar a los pecadores. Por eso le pone normas, le pone los mandamientos para que el hombre trate de no desviarse y seguir el camino que Dios le tiene, que tiene destinado para que él se salve. Pero aún así, obviamente, Dios no se interpone en nuestras elecciones, sino que podemos caer, ¿ya? Podemos caer en cualquier momento, porque no hay algo que nos ataje, ¿ya? Pero sí Dios está interesado a través de su Espíritu Santo, va a concientizar nuestra mente de qué es bueno y qué es malo. En ese punto debemos tener cuidado, porque si bien el Espíritu Santo está haciendo eso, también en algún momento nosotros podemos rechazar eso, ¿ya? No querer ese regalo, ¿ya? Y ahí sería lo más complicado. Y eso sería, como se dice ahí, el pecado como imperdonable, el rechazar al Espíritu Santo y a blasfemar contra él y a no aceptar lo que él tiene para mí. Pero yo creo que siempre el hombre tiene esa batalla, ¿ya? Por eso yo pienso que hay depresión, porque hay una batalla ahí en nuestra mente. Cuando las personas tienen depresión es porque saben que están combatiendo con algo. Cuando nosotros nos sentimos avergonzados, estamos combatiendo con algo. Cuando vamos a Dios y clamamos y decimos, pucha Señor, caí de nuevo, es porque todavía está el Espíritu Santo ahí, no lo hemos rechazado. No esperemos llegar a ese punto. Yo pienso que la lección va apuntando en ese. Los efectos del pecado, lo más terrible del efecto del pecado es el distanciamiento que me provoca con Dios, el distanciamiento que provoca en mi relación con Dios. Eso ya es terrible, no necesitamos ningún efecto más, ¿ya? Y sí, si cometemos pecado vamos a tener otro efecto más, ¿ya? Y son muchos efectos. Nosotros en nuestra propia vida hemos visto los efectos desagradables que tienen cometer errores, ¿ya? Errores pecaminosos. Si bien los podemos ir arreglando en el camino, ¿ya? Podemos ir arreglando algunas cosas. Gracias a Dios podemos hacer eso. Pero hay cosas que van a quedar ahí, que no se van a solucionar. Y por eso les digo, no lleguemos al punto de que hemos cometido tantos pecados en nuestra vida que parezca que no haya solución. ¿Y qué va a pasar? Alguno lamentablemente va a tomar la decisión de suicidarse. Otro a lo mejor va a cometer un error tan terrible que va a terminar preso por muchos años. Otro va a vivir con esa culpa siempre y nunca va a encontrar ese perdón que Dios nos da y va a decir siempre, no, ¿cómo voy a ir a la iglesia si yo cometí este error tan grande? ¿Ya? Porque eso cada vez nos va alejando más y más de Dios. La última pregunta dice, ¿cuál es la única salvación? ¿Ya? Y aquí entra Cristo. La única salvación es Él. Él estuvo con esas personas que ya no tenían, estoy pensando en esta persona que tenía demonio, ¿ya? De el Garadeno, que estaba atado con cadena, pareciera ser que él ya no tenía más esperanza. Lo habían sentenciado a esa parte, estaba totalmente perdido. Pero vino Cristo y lo salvó, lo sacó de ahí, lo liberó de esos demonios y se puso a predicar, ¿ya? Es uno de los mayores ejemplos que tenemos de cómo Jesús puede ir a salvar a una persona que para todos los demás estaba perdido, ¿ya? Nadie lo buscó, ni su familia ya, nada, ¿ya? Se azotaba contra las piedras, no había esperanza para él. Parecía que la esperanza estaba completamente perdida, pero llegó la única salvación de todo el mundo y la única salvación de él, que era Cristo. Lo salvó para siempre y se transformó en una persona poderosa en la predicación. No sé si alguien quiere mencionar algo más, porque hasta Sí, ahí yo termina quiero la opinar. lección. Diga, Está diga. buena, está buena. Repaso la lección. Eh, no, el Gustavo está acá al lado escuchando. A veces salen de internet. Bueno, la cosa es que eh, tenemos que recordar también que Jesús es una persona que nos conoce a nosotros totalmente al desnudo. Nos conoce nuestros pecados ocultos, conoce cómo somos en realidad. Y Jesús también, aunque muchos dicen que Jesús no hace acepción de personas, Jesús sí hace acepción de personas. ¿Qué es eso? Porque Jesús nos trata igual a todos, es la pregunta. No,
ya que nadie respondió. No, Jesús no nos trata igual a todos. ¿Por qué? Porque todos tenemos una fe distinta. ¿Por qué Jesús fue donde los endemoniados de Gadara a sanarlo? ¿Y por qué hay personas que tuvieron que gritarle a Jesús para que lo sanara? Por ejemplo, el ciego Bartimeo. Él le gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Incluso lo llegaron a botar. Y ahí Jesús se devuelve y lo sana. La mujer del flujo de sangre, cuando le toca el manto, también son situaciones distintas. Y así Jesús trata a las personas de forma distinta según la fe que las personas tienen. Entonces, Jesús a nosotros no nos cierra nunca las puertas de la gracia, e incluso en delante, como comentabas, el pecado imperdonable, aún así tiene perdón. Todo pecado tiene perdón. El tema es que hay veces que nosotros nos alejamos tanto de Jesús, que por eso se le dice el pecado imperdonable, pues porque el Espíritu Santo te llama, te llama, te llama, te llama, y tú rechazas, 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 y quizás nunca aceptes y te vas a perder. Por eso al final fue imperdonable el tema. Pero hay gente que a pesar de estar en malos pasos, a pesar de tener malas decisiones, Jesús va hacia esas personas a rescatarlos. No significa que va a rescatar a todos, porque así no pasó, o se recuerdan acaso que Lázaro no pudo él haberlo sanado y no lo hubiera muerto, pero Lázaro murió y después lo fue a revivir. Entonces Jesús tiene un trato distinto con todos nosotros porque Él sabe las necesidades de cada uno y sabe hasta cuánto podemos soportar probando nuestra fe. Entonces eso es lo que quería aportar más que nada. Jesús nos ama a todos por igual, no nos trata a todos por igual porque todos necesitamos pinzas distintas para ser tratados. Por ejemplo, Job, otro ejemplo más. A Job no lo trataron muy bien, que digamos, sino que perdió todo de hecho y después el Señor le dio más de lo que él tenía, pero Satanás lo hizo bolsa. Y hay gente que no, hay gente que en su vida le pasa algo poquito y me voy de la iglesia, me voy de acá, pero eso depende de la fe de cada persona. Así que eso, gracias por escucharme. Bien, Dani. ¿Alguien tiene alguna otra palabra? Felipe Palacio, ahí lo vi, que quería decir algo. ¿Tito? Ya, perfecto. Díganos. Yo, yo me voy a la definición que tiene Morris Benden en sus 95 tesis de justificación por la fe. En la tesis número 2 y en la tesis número 6 lo explica muy bonito. En la tesis número 2 dice, si no me equivoco, hace una ecuación y dice, Cristo igual justicia. Fuera de Cristo no hay justicia. Y todavía menciona el libro de Isaías, no me acuerdo el capítulo, creo que es el 64 o 66, dice, cita que la justicia del hombre son trapos de inmundicia delante de Dios, ¿no? Dice, Cristo es igual justicia. ¿Quieres buscar justicia? Es Cristo. Y ahora tenemos que darnos cuenta que la palabra justicia en los textos de Elena de White muchas veces se han traducido dos palabras con dos sentidos diferentes, ¿no? Por ejemplo, justice se ha traducido como justicia, righteousness se ha traducido como justicia, ¿no? Justicia, que quiere decir el acto de ser justificado, y righteousness, que significa una conversión, un acto, ¿no? Es como decir droiture, no sé cómo se dice droiture en español, que quiere decir recto, ¿no? Tener una actitud recta como consecuencia de algo. Y eso es muy bonito concerniente a la justicia. No solamente se enfoca a dar de algo, sino también apunta a una transformación, ¿no? La justicia de Cristo transforma al hombre, siempre y cuando, como dijo Daniel, siempre y cuando, o como lo has dicho tú también, siempre y cuando el hombre lo acepte. Correcto. Perfecto. Gracias, Tito. ¿Alguien más? Ahí Kevin levantó la mano. Ya, Kevin. Pregunta. Marcelo quiere decir. El Marcelo es el que va a hablar. Igual de- Oye, acá el viento está sumamente fuerte. Oye, ya. Mira, me gusta mucho lo que estás hablando, porque es verdad, muchas veces nosotros como débiles, ya, lamentablemente no tenemos como las fuerzas, si no es con Cristo, ¿no? Con el poder, porque Cristo en el griego es poder, ¿no?
en nuestro corazón. Si no lo tenemos a Él o no permanecemos en Él, lamentablemente nada somos. Volvemos al polvo y nada somos. Ahora, hay algo interesante y quisiera ir en alineamiento con lo que dijo Daniel Castillo, no lo conozco, pero un saludo, y también con lo que dijo Tito. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesucristo dijo, yo soy la vida, la verdad y el camino? ¿Ya? Hay una cita en el Deseo a toda la gente que me gusta, me llamó muchísimo la atención y me gustó, porque cuando Jesús, perdón, cuando Jesús en la mañana, antes de que dijera eso, ¿no? En la tarde, cuando Jesús iba a decir estas palabras, iba a pronunciar estas palabras, acá dice que dice Jesús que la hermana Juárez dice que Jesús se fue al monte a orar y a como cada día, ¿no? A pedir orientación, a decir qué es lo que iba a hacer en ese día, a pedir a quién iba a sanar, etcétera, etcétera. Y bueno, en una de esas, Dios dice que le revela, ¿no? A Jesús que en él iba a estar la vida. Interesante, dice acá, mira, le decía a toda la gente, dice, como uno de nosotros, participante de nuestras necesidades y debilidades, ¿no? Dependía enteramente de Dios y en el lugar secreto de oración buscaba fuerza divina a fin de salir fortalecido para hacer frente a los deberes y a las pruebas. Como hombre suplicaba ante el trono de Dios hasta que su humanidad se cargaba de una corriente celestial que conectaba a la humanidad con la divinidad, es decir, con el Padre. Por medio de la comunión continua, por medio de la comunión continua, recibía vida de Dios, a fin de que esa vida que él recibía de parte de Dios fuera impartida al mundo. Y esa experiencia, dice ella, ha de ser la nuestra. Increíble. Yo diría, wow, yo leo la Biblia y uno dice, Jesús, está la vida en Jesús. Pero la hermana Juárez, ¿cierto?, me amplia un poquito más lo que él mismo dijo y dice lo siguiente: en él no es que haya vida, sino que iba a la vida y como en él estaba la señal, porque él era el Mesías, él era nuestro Salvador, Dios le daba la vida, pero él tenía que ir a buscarla. Mira qué interesante. Y eso es justicia por la fe, termina diciendo ella en el texto. Eso es justicia. ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros? Vida. Y si nosotros hacemos igual que Jesús, nosotros no tenemos señal, nosotros no somos el Salvador ni el Mesías, no. Pero hacemos igual que Jesús en el sentido de ir como al Padre, nos va a dar vida a nosotros para que podamos darle un sentido, un clic a nuestra vida terrenal y podamos impartir vida a aquel que lo necesite. Así lo hacía Jesús. La diferencia, obviamente, es que en Jesús estaba la señal, porque él era nuestro Salvador y el Mesías. Es un tema aparte. Pero él buscaba la vida cada día. Y como acabamos de leer, le decía a toda la gente que es lo que tú estás leyendo, Diego. Interesante, ¿no? Va de la mano. Él repartía vida. Y dice, esa experiencia ha de ser la nuestra. Gloria a Dios por eso, porque Dios quiere que también nosotros compartamos, ¿cierto?, las buenas nuevas a través de esa misma experiencia que Jesús tenía. Amén. Muchas gracias ahí, Marcelito y Kevin. ¿Alguien más? La última persona. Felipe, parece. Bueno, para concluir, bueno, todas las ideas, creo que todos concordamos lo mismo, que el pecado nos separa de Dios, ¿no? Nos aleja de Él, nos humilla, ¿cierto? Nos muestra desprotegido ante este mundo, nos muestra nuestra debilidad. Pero ante toda esta separación, el Señor de una u otra manera igual sigue buscándonos, como lo hizo en Génesis cuando buscó a la primera pareja. Sabiendo que ellos habían huido, se habían escondido, el Señor igual de una u otra manera nos busca, nos da la instancia, la oportunidad para poder volver a Él. Así que la invitación y el llamado final es a eso, que cada vez que nosotros caigamos, cometamos errores, como cada humano, ¿no? No cometamos el error de juzgar a otra persona cuando cae, o nosotros mismos condenarnos antes de tiempo por un pecado que quizás cometemos una y otra vez, sino que volvamos de vuelta a Dios, que Él está siempre listo a perdonarnos, ¿no? Y eso es lo que todos nosotros buscamos. Por eso el deseo de toda la gente, porque todos buscamos vida, ¿cierto? Todos buscamos, ¿cierto?, el perdón, todos buscamos, ¿cierto?, a Dios de una u otra manera. Así que eso. Perfecto. Vamos a orar entonces para terminar. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te agradecemos por esta lección. Te agradecemos por poder estar aquí reunidos en diferentes lugares, pero conectados para una misma función, que es estudiar tu palabra.
Te pedimos, mi Dios, que sigas protegiendo este grupo, sigas incentivándolo a que estudien la lección. Ya como dice Ari, ha pasado bastante tiempo desde que iniciamos y queremos que siga así, mi Dios. Te pedimos todo esto, que también tú seas nuestra única esperanza, mi Dios, en este mundo, que no nos aferremos a nada más que a ti, mi Dios, a tu Hijo Jesucristo, y que permitamos que el Espíritu Santo nos hable, permitamos que Él nos guíe, mi Dios, porque muchas veces interrumpimos eso producto de diferentes circunstancias por no tener esa fe que tú quieres que tengamos. Te pedimos todo esto, mi Dios, y te agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias, Diego, por el hermoso repaso y gracias a todos por participar. Y nosotros nos encontramos mañana para un nuevo encuentro de escuela sabática, para un nuevo repaso de escuela sabática. Que estén súper bien. Chau, chau.